Hola amiguitos, soy la nueva mascota del podcast llamado Siki, Siki la Piedra. Y hoy tenemos un programa súper especial. Bienvenidos a este episodio llamado El Estrés. Tun, tun, tun. Hola compañeros. Rocky. Hola amigos. Digo No Siki. no te caigas, Siki. Siki Chipotle. Hola. Bienvenidos amigos. ¿Cómo Bienvenidos. están? Muy bien, Bien. fíjate. Tranquilón aquí en el pasto. A gusto. Nos despojaron de nuestro Sí. set de grabación unas señoras. Pero aquí estamos Pero solucionando, Resolviendo. Ajá. resolviendo. Y está más genial, la verdad. Aquí Así estamos es. al aire libre. Sí, o sea, pudimos haber contratado pues, hacia una casa productora, ¿no? Pero dijimos, ¿para qué? No es necesario. No hay es necesidad. necesario que nos vean tal cual somos. Lo que importa es nuestra voz y ya. Entonces, espero que comprendan, ¿no? Bueno, ya. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema del estrés. Sí. Pues Pues, ¿qué es el estrés? Bueno, pues estrés es justamente lo que tuvimos hace Lo que rato, viene después. porque nos falló la locación, pero pues justamente resolvimos. Sí, resolvimos, es lo que importa y pues ¿Quieren saber cómo afrontamos el estrés? Nos fuimos a comer 2 taquitos de asado. 2 taquitos en lo que arreglábamos la logística y mira, aquí estamos Aquí resolviendo. estamos dándolo todo. Sí, sí. Ya. Entonces, pues vale. El estrés como tal es una reacción física que tenemos, o, bueno, que experimentamos también hoy. Creo que pues ya la mayoría de las personas Sí. nos vemos inmersas en Ay, estar nos- experimentando Sí. esto. Sí. Pero el estrés más que nada también es una reacción de alerta, según lo que yo estuve ahí checando. Físicamente es esto, es un estado emocional en el que muchos componentes químicos se mueven en nuestro cuerpo, precisamente produciendo este estado de alerta. Es un estado en el que podemos llegar a estar más concentrados. Es un estado en el que podemos estar precisamente más, con el estado de vigilancia más a tope, pero que también en cierto modo el estar mucho tiempo expuesto a este estado pues también es algo muy perjudicial. Sí, pues buenas y malas noticias. El estrés es parte de nuestra vida y es pues algo necesario, ¿no? Sí, a veces como sí tenemos como esta mala información de que el estrés pues es totalmente malo y en cierta medida, con cierto tiempo y cierta durabilidad y con cierto contenido y todo, pues obviamente empieza a tener sus afectaciones, pero el estrés a veces es muy necesario para que nosotros podamos movernos y podamos cumplir también a veces nuestras metas, ¿no? El estrés es como ese como amigo que, pues, ¿no? Amigo protector. Sí, como tu enemigo, ¿no? Sí. Es como alguien que tienes que tener pues para sacar las cosas adelante, pero también algo que es muy incómodo de repente el poder sentir, ¿no? Como en nosotros. Yo, por ejemplo, de lo que estoy investigando, me llamó la atención y también me confundió la verdad un poco porque a veces cuando hablamos como de estrés, ansiedad, angustia, a veces parece que hablamos de lo mismo. Y entonces a veces para mí sí es muy confuso como el estar como, híjole, ahora que sentí fue ansiedad, fue estrés, fue miedo, pues qué onda, ¿no? Porque luego a veces todo lo que sentimos en nuestro cuerpo pues puede ser hasta similar, ¿no? Entonces algo para poder diferenciar es como el estrés es algo que nosotros vamos a poder presentar cuando haya algo físico
y algo en el momento. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un examen que es como mi calificación final, es con lo que voy a sacar como un 10 y con lo que nos van a calificar, yo ahí voy a sentir estrés, ¿no? Como esta urgencia que decía Pedro de, híjole, tengo que estudiar, tengo que hacer las cosas, empiezo a ponerme sudoroso, empiezo a ponerme así ansioso, porque es algo que tengo que presentar. Después de que yo ya completé como mi examen, se supone que el estrés como tiene que irse apartando poco a poco porque es algo que ya fue, ¿no? O sea, ya estuvo ahí, ya resolví, ya lo hice, entonces el estrés se tiene que ir poco a poco, ese sería el estrés. ¿Qué pasa en el caso de la ansiedad? Que cuando nosotros acumulamos este estrés y entonces después de hacer el examen continuamos con este estrés y continuamos con este miedo y continuamos con este, híjole, el examen, híjole, es que, y si saco malas que eso ya se convierte en ansiedad. Podríamos entonces decir que la ansiedad se compone pues de un cúmulo así grandote de estrés, ¿no? Es uno de las cosas en lo que podríamos diferenciar. Y es muy importante que lo menciones porque resulta que nosotros tenemos ciertos recursos para afrontar el estrés, que es lo que nos hace evitar caer precisamente en un trastorno de ansiedad o en una intoxicación de cortisol, O que en es lo mismo. adicciones, o sea, el estrés Adicciones es nos va a llevar a como muchísimas ese cosas. punto de partido de varios problemas. Ah, claro, y por ejemplo, las adicciones también vendrían siendo un recurso para afrontar el estrés, si te das cuenta, porque el hecho de que yo consuma alguna sustancia no es porque me guste el sabor, sino porque me gusta que me hace olvidarme, o sea, que me hace sentirme genial sin saber cómo, porque me hace estar bien. Entonces, en el transcurso de descubrir cuáles son mis herramientas, qué es lo que yo cuento, me voy a encontrar que tengo cosas buenas y malas. O Ahora, sea, esto que menciona Iris es un afrontamiento no adecuado. claro, No o sea, lo vayan a no tomar lo como hagan. Negativo. Claro, no lo hagan. ellos dijeron que es para afrontar el... Claro, no, pero es que cuando hacemos una indagación de qué es lo que hago yo para enfrentar el estrés, desgraciadamente encontramos con eso, o sea, con que me voy a redes sociales, me pongo a tomar, me salgo, o sea, hago extremadamente ejercicio, o sea, estas cosas que me ayudan, o sea, a bajar esto que no estoy pudiendo controlar yo como tal. Entonces, fíjate, es como que bien curioso, porque nosotros tendríamos que saber que existen herramientas y que existen recursos que nosotros pudiéramos utilizar de manera positiva, que no nos alteraran físicamente, o sea, el organismo, y que no estuviéramos empeorando el problema. ¿Por qué? Porque precisamente es cuando ya llegamos a algún tipo de trastorno, alguna enfermedad, a todo esto, por no haber podido parar algo que era así pequeñito. Entonces el pequeñito pues se va yendo como la bola de nieve hasta que se hace más gigante, más gigante. Llega el momento en el que digo, ya, no sé qué pasó, pero ya no puedo. Sí, sí, sí. Bueno, si nos pusiéramos un poco más como que científicos, el estrés es una respuesta química, según lo que chequé yo, ahora sí se los voy a explicar como que muy a grandes rasgos, porque sí fue como que muy metódico, muy científico, como dices tú. En algún momento yo también me conflictué un poco por eso, ¿no? Porque lo que encontré fue más con tendencia a lo biológico que a lo emocional, como una respuesta. Pero el, el cuerpo como tal mantiene un determinado tipo de balance. Cuando nos vemos enfrentados a una situación estresante, vemos este repunte y vemos como que nos sacan de nuestro centro. Entonces, el cuerpo físicamente lo que hace es segregar cierto tipo de sustancias, que es la adrenalina, la noradrenalina, que es precisamente como para regular un poquito esta situación de estrés. Por decir, una situación de peligro te genera estrés. Es cuando activas este sentido de alerta, que necesitas estar más alerta. Entonces, el hecho de que se segreguen todos este tipo de sustancias lleva precisamente a que después, para controlarlas y también mantenerlas
en un balance, se viene también la segregación de cortisol, es como para la glucosa y bajar un poquito. Te das de cuenta, las primeras te dan el repunte y la segunda te lo controla o lo mantiene en un estado directamente enfocado a la atención y a la alerta. Por eso es que cuando como dijiste hace un momento, que vas a hacer un examen, es por eso que en esos momentos nosotros es más fácil que nos concentremos, es más fácil que trabajemos bajo esta presión. Lastimosamente hoy en día estamos inmersos en una vida laboral en la que luego el estrés es la constante, pero precisamente por eso, porque irónicamente hay ocasiones en las que bajo tanta presión nosotros rendimos más. Eso lleva a que precisamente nos veamos inmersos en más presión, más presión, más presión, pero es porque es como algo cíclico. Ahora bien, las herramientas para afrontar el estrés, pues sí son muy variadas, pero como comenta Iris, si nosotros vamos y checamos un centro de trabajo, normalmente lo que se hace presente son este otro tipo de conductas negativas para la evitación del estrés, ¿sí? En algún momento yo tuve una invitación para dar una plática sobre el burnout a personas del ámbito de la salud, y justamente era lo que yo les comentaba, les decía, estamos inmersos en esta dinámica tan fuerte y tan pesada como es precisamente el área de la salud, en la que nosotros estamos, ahora sí, estamos atendiendo a personas que claramente vienen afectadas físicamente, y pues eso también lleva a una afectación emocional. Y tú como primera persona que está ahí enfrente de ellos, tienes que entender que ellos ya vienen alterados de por sí para poder tener un poco más de empatía. Pero eso no significa que a ti que los recibes también te genere este estrés. Entonces, les comento yo a ellos, fíjense, y ustedes dónde se refugian. Muchos tienen este tipo de, luego, no tanto de adicciones, que quizás ya después por la constancia sí deriva en esto, pero sí llegamos a caer en estas conductas en las que ya tenemos religiosamente cada día que vamos a desayunar X cosa o el cafecito. O sea, hay veces que ya estás a 35 grados y no falta quien pase con el café, porque yo me tomo mi café en la mañana para iniciar mi día de trabajo, y todo esto son rutinas negativas que nosotros vamos asumiendo precisamente para lidiar con el estrés, cuando claramente nosotros no conocemos otras herramientas que son más productivas, más amigables con el organismo y más amigables precisamente con tus emociones, porque hay incluso, pues lo vimos hace poco en la escuela, tuvimos dos clases en particular que iban un poquito de la mano. A lo mejor la manera de dar la clase no fue la misma, pero tanto adicciones y violencia estaban encaminadas, primero que nada, a cómo nosotros manejamos el estrés y qué herramientas nosotros tenemos precisamente para afrontarlo y lidiar con él. ¿Por qué? Porque puede derivar precisamente en una reacción violenta o en que te vayas a este tipo de no quisiera llamarlo mecanismo de defensa porque ya es ponernos muy psicoanalíticos, pero sí es caer precisamente en estas conductas de desplazamiento y de evitación, que volvemos a lo mismo, al psicoanálisis. Pero pues justamente es esto, evitamos y desplazamos. Pero pues ahora sí, ¿quién mejor que nuestro psicoanalista estrella de hueso colorado No es cierto, no es cierto. para hablarnos al respecto? No soporten. Yo no soporté ya. Nos están comiendo los mosquitos. Horrible. Pero sí, como con respecto a lo que está diciendo Pedro, yo creo que sí podríamos decir entonces que el estrés es, como ya lo hemos mencionado, es un mal necesario, y tanto no es como, el estrés no es lo malo en sí, sino el que hacemos con él, ¿verdad? Como dijiste. Claro. Yo creo que, por ejemplo, ustedes ahí en casa, o donde quiera que nos estén viendo, han presentado algún tipo de estrés en algún momento de la vida, y yo creo que todos hemos caído en afrontarlo de una manera buena o de una manera no tan buena, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces como
Recuerdo, estuve trabajando un tiempo en Monterrey en un centro de distribución y tenía que dar capacitaciones a todos los empleados. Y para mí a veces era como la próxima semana ya tienen que estar capacitados 400 personas, ¿no? Y es como de, espérame tantito. Y entonces como a mí me genera este estrés, pero a mí, por ejemplo, lo que me hizo fue, tengo que encontrar maneras de cómo sacarlo, ¿no? Y entonces a mí el estrés me llevó a, entonces tengo que integrarlos por grupos, tengo que traerlos de este horario, tengo que bajar y ir por ellos, o sea, me hizo encontrar maneras para poderle darle solución a este problema y que el estrés se fuera, entonces eso como fue bueno. Hay otras maneras que no me ha ido tan bien, no me ha ido tan bien, yo creo que Pedro, por ejemplo, está de testigo. En una ocasión tuvimos un examen con una maestra y yo estaba como bien histérico por otras cosas, pero sobre todo por el examen, y ya traía como este estrés de es que no estudié, es que todo, y lo que me pasó fue irme al baño a llorar. No, irme al baño a llorar, quererme estar pellizcando. Entonces, como son afrontamientos a veces al estrés que no son tan adecuados, porque aparte ni siquiera me llevaron a sentirme bien o a darle solución al problema, sino pues a empeorarlo, a que me diera todavía más estrés, porque luego después de que me estaba yo pellizcando era de, ¿y por qué me estoy pellizcando? Y es que porque me estoy lastimando. Entonces era, yo así en el baño, miren, así. No, no es cierto. Sí, estabas así. No, no es cierto. Por eso los remodelaron, ¿no? No, pero es como esto de a veces afrontarlo de una manera que no es tan adecuada nos lleva a sentir todavía más estrés, y volvemos a lo mismo que ya dijimos, ¿no? Ese estrés nos va a llevar a, yo voy a tener ansiedad, y si no controlo ni ese estrés ni esa ansiedad, entonces o va a llegar algo fóbico, o va a llegar una ansiedad generalizada, pero va a llegar de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que algo que también quisiera poner así en la mesa es, a veces el estrés ni siquiera se percibe, ¿no? Es como muy invisible. Entonces es también como curioso ver cómo yo sé, cómo ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un momento estresante en nuestra vida. Pero eso es porque estamos en la era de la tecnología, en la que todo, o sea, estamos sobreestimulados, todo, o sea, tenemos pantallas por donde quiera, luces por donde quiera, o sea, desmadre por donde quiera. Entonces no hay como que esta manera de, ay, estoy en paz en el rancho, se escucha el agua, o sea, estas cosas que naturalmente nos dan tranquilidad, paz. Estamos en un mundo y en una época en la que es natural estar estresado. Por eso ya ni siquiera lo identificamos, o sea, no es tan fácil pues como tal. Pero si tú eres una persona que sientes que el estrés ya te está consumiendo, pues tendrías que hacer una evaluación de qué es lo que estás haciendo para afrontarlo, porque de ahí viene todo, pues, o sea, de ahí viene que se te complique o que ni siquiera te importe, pues. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que está estando enfrente a una situación de estrés, empieza a resolver, a buscar soluciones, empieza a moverse, a resignificar, empieza a hacer, o sea, estas cosas que dices, bueno, está bien, o sea, sí, acabo de chocar, pero bueno, pues ya llevé al taller el coche y resulta que pues estaba dañado el motor, qué bueno que choqué porque pues ya me di cuenta de esto y no me hubiera dado cuenta. No me hubiera dado cuenta si no hubiera chocado porque no le hubieran hecho un estudio al coche. Si yo no hubiera perdido la totalidad de mi carro, yo no hubiera sabido. No me hubieran pagado el deducible completo de mi coche y no tendría un coche nuevo, ¿te das cuenta? Entonces, ok, ¿qué pasa? Este tipo de personas normalmente no tiene problemas con el estrés porque sabe qué hacer, o sea, sabe actuar y no paralizarse. Porque vamos al otro extremo, están las personas que nada más o son agresivas, o responden de manera agresiva, o empiezan a culpar, o empiezan a ver, o sea, ver para dónde lo aviento, pero no hacer nada, o sea, quedarme paralizado. ¿Por qué? Porque yo no sé. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas respuestas es lo que nos trae el problema, o sea, es lo que lleva a tener, pues es una cadena, pues, lleva a tener más problemas que ocasionan más estrés, que ocasiona, pues,
y ahora sí un deterioro completamente. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero, o sea, evaluar qué es lo que hago yo frente a las situaciones. Si realmente me pongo a echarle la varita al otro, si me pongo de manera agresiva, sí, o sea, ¿cómo es que reacciono? ¿Qué es lo que yo hago? Mira, ahorita que hiciste el Mira, comentario, mira. recordé precisamente, no recuerdo si lo vimos en alguna clase o si lo escuché en otra parte. eh, Hicieron un ejemplo justamente del manejo del estrés en cuanto al tráfico. Eh, no recuerdo con exactitud el ejemplo, pero era más o menos así. Eh, si tú eres una persona emocionalmente trabajada y llega alguna persona y se te atraviesa, te gana lugar en el estacionamiento, o casi te chocan, hay dos vertientes. Una, explotas, ¿sí? Explotas cuando no tienes un control de tus emociones, un trabajo de introspección, de autoconocimiento, pues te vuelves, no te vuelves, eres puro impulso, ¿sí? Entonces reaccionas, eres reaccionario. Pero cuando eres alguien que ya trabajó con este tipo de situaciones, lo primero que haces es racionalizarlo. A ver, quizás la otra persona lleva prisa porque, no sé, quizás tiene algún familiar enfermo, alguna urgencia debe de tener, se le hizo tarde para el trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero lo racionalizas y entiendes que eso ya no es tuyo, es una acción directa de otra persona. Entonces, ahí es cuando tú ya empiezas a aprender a manejar el estrés en cuanto a soltarlo, y decir, es que esto no tiene nada que ver conmigo. Aquella persona es la que tiene la prisa, tiene la carrera, yo voy en mis tiempos. Y no adelante. Me está atacando. Justo, no es un ataque, no es algo directo hacia mí. Él lleva su situación, es el que lo lleve. En otra ocasión me escuché también, la persona que en el tráfico se te atraviesa y más adelante ya chocó, pues a lo mejor previno que no fueras tú el del choque, porque te puso alerta en ese momento. Entonces, cuando lo comienzas a racionalizar de esta manera, los detonantes del estrés, se te vuelve más fácil manejarlo. Otro ejemplo, por decir, en el trabajo, que tu jefe llegue súper alterado a exigirte mil cosas, igual, o sea, tú te puedes poner súper fúrico a contestarle, al tú por tú, bla, bla, bla. O por otro lado puedes decir, o sea, sí, está bien que estés estresado, pero no me vengas a compartir a mi estrés. Voy a hacer estas cosas en mis tiempos, porque yo sé cómo lo puedo hacer, pero que tú vengas estresado por X cosa, ese es asunto tuyo. No vengas estresados a nosotros más. Que luego se escucha fácil, pero a veces las reacciones son un poquito más distintas. Pero sí, cuando comienzas precisamente a aprender a soltar esto y a decir, no, es que esto no es mío, es tuyo, te hace más fácil manejar estas situaciones y que no te detone tanto este estrés, porque es, a ver, no, es que esto no es algo mío, ¿sí? A veces con la pareja igual, que nosotros esperemos que la pareja reaccione de una forma y que no lo haga, es espérame, primero comunica qué es lo que quieres, porque el otro no es adivino. Oigan, es que con las parejas es muy gracioso todo lo que pasa. Sí, pero precisamente esto, o sea, cuando entiendo que yo tengo necesidades que necesito expresar porque la otra persona no adivina, también ves esta fluidez en la comunicación y ves que también este estrés se va disipando. Y esta tensión en las parejas luego es muy ocasionada precisamente por esto, por esta falta de comunicación, pero de no saber reconocer qué es lo que tengo como necesidad yo, y tampoco preguntar qué necesidades son las que tienes tú. Entonces es comunicación y es también aprender a decir qué es mío, qué no es mío, qué sí tengo que atender, qué no tengo que atender, y va. Y que sí puedo atender, Claro. Porque hay cosas que no se pueden y ahí estás ahí encima, o sea, nada más como por querer meter tu cuchara o por querer sentirte el salvador, y aún así estás ahí muele y pues no, o sea, no son cosas tuyas. Sí, yo creo ahorita que estaban hablando se me vino también a la mente esto de el temperamento y el carácter, que luego, de hecho ya casi ni es muy escuchado. Bueno, antes se escuchaba mucho como ese temperamento, el carácter, y ahorita yo no lo he escuchado tanto. Pero bueno, también es algo que es parte de nosotros, ¿no? Un temperamento que es algo
adquirido genéticamente, podríamos decir, o sea, que viene como aprendido, que nacemos con un temperamento similar al de nuestros padres y eso también nos ayuda a saber cómo reaccionar en ciertos momentos de estrés, ¿no? Porque ya es algo que venimos cargando, pero algo que quiero agregar aquí es el temperamento no nos define, ni mucho menos tiene que ser un justificante a las cosas que hacemos y el cómo reaccionamos, porque luego sí muchas veces cuando se nos sale de las manos el estrés y empezamos a gritar, empezamos a golpear, empezamos a herir, empezamos a lastimarnos a nosotros mismos, a veces somos mucho de justificarlo con, pues es que yo así soy, es que es mi temperamento, es mi forma de ser, así es mi carácter y nada que ver, o sea, el carácter se trabaja, ¿sí? Y el carácter va a moldear el temperamento y carácter, aunque pareciera que es igual, son pues cosas distintas, ¿no? Entonces, sí ir aprendiendo a nombrar las cosas como son y también a darle a cada que su lugar y no tratar de justificarnos con esto de pues yo así soy, así nací, La viejita del video de ¿por qué así soy? pues porque no sé, no lo he visto, pero confío en ti, confío en que esa viejita lo dijo. No tienes la razón. O sea, hay que trabajar. Pero sí es esta cuestión de trabajarlo y aprender de alguna manera. Yo creo que esto tiene que ver mucho con cognitivo-conductual, donde acá mis compañeros son un másters están aprendiendo mucho acerca de este enfoque y les gusta, pero es esta cosa de hasta aprender de alguna manera a ser tu amigo el estrés, o sea, de poder sacarle ventaja a eso que luego es incómodo, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo yo sacar ventaja a ese estrés, esa inquietud? Pues ya mencionábamos algunos ejemplos, ¿no? Me va a poner a ser más proactivo, a lo mejor me va a poner entonces a tener más organizadas las cosas. Hay gente, por ejemplo, que lleva una agenda y eso les ayuda a organizarse y eso es como un plus, porque no todas las personas tienen esa habilidad de voy a ordenar mis tiempos y acá que le voy a dar su cada cual, ¿no? Hasta para ir a terapia, ir a la escuela, entonces... Ay, sí sigue. Entonces, sí, poder aprender esto, darle esta significancia que dicen mis compañeros y empezar pues a descubrir qué es lo que me causa estrés, cómo puedo darle ese significado diferente. Sí, pues ya, ustedes vieron. Dijo ya. Es que ya no jaló, ya me por estresaste. Eso. Ahí está el estrés. Ahí está el estrés. Ya fue mucho, ya. Ya porque ya es necesario empezar a hablar de lo contrario. Ok, si ya sabemos qué es lo que nos pone en modo alerta y qué es lo que nos pone en modo paz, o sea, qué es lo que nos ayuda a detenernos, a hacer porque, o sea, se escucha bien fácil, o sea, decir, detente, respira, o sea, deja de pensar, pon tu mente en blanco, no se puede, inténtalo, no se puede, ¿por qué? Porque tienes 1000 cosas, 1000, y aunque tú las trates de controlar, no se puede, esto es una habilidad, y es una habilidad que te deja muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque hace que esta parte más profunda de nuestro cerebro empiece a trabajar, cosa que ya normalmente no lo hace porque como estamos en un mundo de lo instantáneo, en lo de todo rápido para poder tener satisfacción, para poder tener mis brotes de serotonina, mis chispazos así, el hacer lo contrario, pues no, o sea, pues ya no me agrada, ¿verdad? Porque pues ya eso me implica trabajo y pues cuesta, o sea, no es tan fácil que lo pueda hacer. Pero resulta que tiene muchísimos beneficios y el trabajar esto, el saber cómo parar, que no para todos, como en todos los capítulos lo hemos dicho, es lo mismo. A mí me puede servir salir a caminar, a ti te puede servir sentarte en el pasto y respirar, a ti te puede servir irte a nadar. Todos aprendemos a parar de manera diferente, pero entonces de una pedrada en la cabeza. Entonces, esta capacidad que tengamos de podernos autorregular nos va a ayudar, o sea, a enfrentar lo que venga. ¿Por qué? Porque ahora es como ya descargué, ya instauré mi cerebro otra vez, le di una reseteada, entonces ahora puedo empezar sin todo esto que ya traía cargando, pues. Bueno, ya para cerrar,
Yo nada más sí quiero hacer un último comentario complementando lo que dijo Nicolás hace un momento. A lo largo de estos episodios nos hemos centrado en hablar expresamente sobre cierto tipo de, no directamente patologías, porque también es un abordaje un poquito, pues más como muy de charla, pues a final de cuentas es la intención de este podcast. Pero algo que sí no hemos comentado es que son rasgos de personalidad que también no tienen por qué ser malos. O sea, hay rasgos de personalidad que nos hacen muy funcionales en ciertas áreas de nuestras vidas y que quizás cuando se desbordan un poco es cuando ya hay que llegar a tratarlas, ¿sí? A nosotros en la escuela nos lo han repetido en reiteradas ocasiones. Es hasta que al paciente le genera un problema en su vida cotidiana ese rasgo de personalidad que se trabaja con ello, ¿sí? Mientras no genere algún tipo de problema en su vida cotidiana, no hay por qué estar ahí queriendo hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros sobre la misma terapia con los pacientes nos hemos dado cuenta y les decimos, o sea, llegas por esta situación y si sale algo adicional, pues más adelante lo tratamos, pero primero checamos esto. ¿Por qué? Porque estas situaciones precisamente te pueden hacer funcionales en otro ámbito y yo como psicólogo no voy a borrarte rasgos de personalidad, solamente te voy a enseñar a cómo manejarlos. En el caso del estrés, pues sí es algo que nos hace mucho bien para ciertas cosas y solamente hay que precisamente hacer esto, aprender a manejarlo. Claro, pues entonces eso ¿Sería todo? sería todo, compañeros, Por amigos. dos a lo que dijeron. Eso sería todo para ustedes, amigos. Déjenos saber si quieren que hablemos de algo más. Denle me gusta y compartir para poder seguir subiendo más videos y de que les gustaría que fueran las nuevas charlas y cualquier inquietud que tengan por ahí. O podríamos ir ampliando los temas, ¿verdad? Porque también, pues, media hora para hablar de cosas tan complejas a veces sí nos queda pues, un poquito Ustedes dirán, mucho que decir. Media hora. Sí, porque la neta, o sea, TikTok es ya de 1 minuto y dijiste lo que pudiste en 1 minuto. O sea, Pero ni pues más. media hora pues ya es de hueva, pero dense la oportunidad de escuchar. Bye. Bye. No están solos, bye.